Y quiero que me acompañe al libro de Mateo. Vamos a ver el capítulo 9, el versículo 32 al versículo 34. En el libro de Mateo capítulo 9, versículo 32, se reseña una historia que pudiera ser tu historia, que pudiera ser mi historia. La Biblia habla de un hombre que por mucho tiempo intentó el poder hablar, el poder expresar, pero estaba restringido o estaba limitado porque habían fuerzas opositoras que le impedían a él el poder expresar, el poder hablar, el poder incluso hasta alabar o declarar. Recuerde que la palabra de Dios es muy clara. Toda autoridad del hombre se va a medir por el peso que tienen sus palabras. Y ya hemos aprendido que en la medida en que nosotros vamos diciendo la verdad, nosotros vamos ganando autoridad. Pero no es meramente decir la verdad para caer en el sincericidio, en donde a nombre de yo decir la verdad, yo termino hiriendo o lastimando a otras personas. Y la Biblia dice algo que tiene como propósito el traer una enseñanza específicamente a aquellos que son discípulos de Jesús. Esta enseñanza no es para la multitud, esta enseñanza es específicamente para los discípulos de Jesús. Y la Biblia dice que acabando ellos de salir, le trajeron a un hombre mudo por los efectos de un demonio. Y echado fuera el demonio, la Biblia dice que el mudo habló. Y todos los que estaban allí presenciando aquello se maravillaron diciendo: nunca ha sido vista cosa igual en Israel. Mas los fariseos, cuando oyeron esto, siempre hemos visto una y otra vez que aquel que no puede hacer aquello que usted hace en Dios constantemente, en lugar de regocijarse, lo único que busca es una explicación, una crítica o un señalamiento para detener lo que Dios está haciendo en su vida. Y nosotros nos podemos poner muy espirituales y decir que a mí no me detiene nada, a mí no me detiene nadie. Un comentario te puede detener. Una mala indisposición de alguien te puede detener, una mala actitud, un mal señalamiento, un maltrato nos puede detener a nosotros. Pero a mí lo más que me llama la atención, y dicen los comentaristas que el hecho de que este hombre estuviese mudo pasaría en nuestra cultura como algo totalmente inadvertido. Uno inmediatamente lo pudiese asociar al hecho de que, bueno, pues no dice ninguna palabra, no hay ningún inconveniente. La Biblia en ningún momento dice que el hombre era sordo, sino que la Biblia dice que era mudo. Y Jesús quiere enseñarle algo específicamente a sus discípulos con esto. Y es que este tipo de mudeza de la que nosotros vamos a hablar en el día de hoy viene como resultado de tres cosas. Número uno, de la ignorancia. Cuando hay ignorancia, usted no sabe qué decir, o lo que dice no produce ningún resultado. Segundo, este tipo de mudeza no solamente viene por la ignorancia, sino que viene como resultado de nuestro orgullo. ¿Y por qué de nuestro orgullo? Porque nosotros pensamos que en momentos dados tenemos la potestad de decir cualquier cosa o presumimos la efectividad de nuestras palabras, pero los resultados nos delatan a nosotros. Por lo tanto, quedamos confinados. ¿A qué? A no poder expresar adecuadamente aquellas cosas que pueden tener nombre y apellido para usted, o que conciernen a su destino profético, o que conciernen al destino que Dios ha preparado para su vida o para su propósito en particular. Número uno, ignorancia. Número dos, orgullo. Y número tres, importante recalcar, ¿por qué viene esta mudeza? Esta mudeza viene por hábito.
o por costumbre. La forma en que nosotros estamos acostumbrados a reaccionar. Somos impulsivos para defender nuestro ego, pero no somos impulsivos para defender nuestro destino. A cualquiera nos los comemos vivos porque nos ofende, pero a cualquiera no nos los comemos vivos a la hora de defender aquella palabra que Dios ha hablado sobre nuestra vida, o aquella palabra que tiene que ver o que concierne específicamente a nuestras generaciones o a quienes somos nosotros. Esta mudeza de la cual estoy hablando es una mudeza que está asociada específicamente a este relato bíblico. No es que este hombre era mudo metafóricamente. No es que este hombre era mudo en una alegoría. Este hombre era mudo en su naturaleza. No podía hablar, no podía expresar absolutamente nada. Y fíjense que yo le he enseñado a ustedes que todo milagro que hizo Jesús no lo hizo porque lo quería hacer. Todo milagro realizado por Jesús tiene una repercusión, tiene una enseñanza, tiene una ilustración detrás de esa obra o de esa hazaña. Así que Jesús nos va a enseñar a nosotros, si aspiramos a ser discípulos, qué implica esta mudeza. Luego de que Jesús acaba de liberar a este hombre, de sanarlo y de hablar, hay comentaristas que como le estaba intentando decir hace un rato, que reseñan el hecho de que este milagro no solamente provocó que el hombre hablara, sino que la gente que estaba a su alrededor terminara alabando y glorificando a Dios. Luego de esto, Jesús hace algo muy importante. Y quiero que vea, porque estos eventos no están al azar. Estos eventos tienen una causalidad en nuestra vida. Tienen una referencia para aquellos que aspiramos a ser discípulos de Jesús. Luego de esto dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 10, que Jesús le da autoridad específicamente a sus apóstoles. Y fíjense qué interesante que las 4 cosas que Jesús les ordena hacer están asociadas al poder de la palabra. Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 10, el versículo 8, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y echen fuera demonios. Las 4 acciones están asociadas o relacionadas al poder que tiene la palabra de una persona. Para que usted entienda, Jesús lo que estaba haciendo era dándoles no solamente poder, sino les estaba confiriendo o les estaba confiando su autoridad. Así que los envía a ellos, ellos van, hacen tal cual Jesús les había dicho. Y llegan con este único gozo diciéndole al Señor el resultado de lo que habían vivido. Y para parafrasear lo que sucedió, ellos se entusiasman tanto que le dicen al Señor, oye, no solamente hablábamos y ya se producía. Vea bien que el milagro del muchacho mudo era una repercusión para aquello que iba a suceder en el mundo espiritual. Cuando nosotros ganamos autoridad, nuestras palabras, como les dije al principio, ganan un peso. Y ese peso se va a ver en los resultados que nosotros hacemos. Así que cuando Jesús los envía, ellos vienen con una emoción, con un entusiasmo, mi gente, increíble, impresionante. Están entusiasmados. Y dice la palabra de Dios que Jesús los toma aparte y los pone a descansar. Y mientras están descansando, ven la multitud que llega. Y dice el libro de Juan capítulo 6, que los discípulos comenzaron a entrar en un conflicto, porque entonces ahora tienen un problema. Oído. Me dieron autoridad para sanar, liberar, resucitar y echar fuera demonios. Pero no sé usar esa autoridad para suplir mi necesidad. Y Juan capítulo 6 dice la palabra de Dios que Jesús dijo, denle ustedes de comer a la multitud. Así que Jesús se le puso difícil. O sea, venimos cansados de una cruzada de milagros.
Estamos aquí explotados. Lo que queremos es un masajito en los pies o en los hombros y aparece la multitud y ahora Jesús me dice a mí que yo soy el responsable de darle de comer a estas 15,000 a 20,000 personas que están delante de mí. Oído. Recuerden que el milagro que acaba de pasar es la liberación de un hombre que estaba mudo. Jesús está haciendo esto y la Biblia dice que lo hacía meramente para probarlos. Y es que hay gente que tiene mucha autoridad contra el diablo, pero no tiene autoridad para resolver sus situaciones. Y Jesús lo está haciendo con toda la intención. Dice el libro de Mateo capítulo 10, en el último versículo, que Jesús les pregunta a ellos, antes de darle todas estas instrucciones, ¿ustedes entienden? Y ellos le dijeron, sí, Señor, entendemos. Así que Jesús lo está haciendo con la única intención de probarlos. Y repentinamente, Felipe dice, aquí hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces. O sea, mire bien, Felipe le está diciendo a Jesús, nosotros no tenemos una respuesta, pero aquí hay un muchacho que tiene una respuesta. Así que yo quiero que usted entienda esto y hoy voy a abundar un poquito más en esto. A veces pensamos que la autoridad contra el diablo es la autoridad máxima. Y quiero decirles que esa no es la autoridad máxima, esa es la autoridad inicial. Cuando tú eres capaz de suplir tu necesidad y de suplir la necesidad de otros, entonces tu autoridad tiene mayor alcance. ¿Cómo lo sabemos? Porque entonces ahora Jesús, ¿qué hace? Jesús no responde a lo que hacen los discípulos, sino que responde a lo que dice el muchacho. Y eso es justamente lo que acabamos de ver hace un momento en esta manifestación tan linda del Espíritu de Dios. Quiero que usted entienda, mi hermano, el Espíritu Santo, el cielo, Dios, los ángeles, todo lo que tenga que ver con algo divino, se mueve en base a la respuesta que usted tiene. Porque el hablar no son meras palabras, el hablar es una acción que va acompañada. Porque el muchacho no solamente dice yo tengo, sino que dice yo doy. Los discípulos menospreciaron al muchacho. Aquí hay un muchacho, pero gracias al muchacho más de 20,000 pudieron comer. Porque no es decir yo tengo la palabra, es también demostrar que yo tengo la acción que corresponde a esa palabra. Así que dígale a la persona que está a su lado, tu autoridad sin acción es mero hablar. Eso quiere decir que usted va a presumir hasta cierto punto espiritualidad, va a presumir hasta cierto punto efectividad, pero no va a tener resultados. Quiero que entienda esto. Miren el proceso que damos. Todo esto pasó entre aproximadamente 2 a 3 días. Jesús libera al endemoniado que estaba mudo. Le está diciendo a los discípulos, vean esto. Algo va a pasar. Luego de eso los envía. Regresan emocionados, lucidos. Que mucho Dios nos usa. Esto es terrible. Nosotros hablamos y se cae en Jesús. Vengan por aquí. Pónganse a descansar un ratito. Los pone a descansar. Llega la multitud. Y cuando llega la multitud, es tan asombroso. Tanta gente. Y no tenemos. Y uno dice, 200 denarios no van a dar para esto. Así que alimentan la multitud. Jesús se extiende enseñando. Y repentinamente dice el libro de Marcos que Jesús obligó. Escucha la palabra que aparece en el libro de Marcos. Obligó a sus discípulos a subirse a la barca. Y les dijo, váyanse. Yo voy a despedir la multitud. Juan dice que querían hacer a Jesús rey. Y Jesús dijo, para que ustedes no tengan que lidiar con este asunto,
váyanse ustedes, súbanse a la barca. Acuérdense que están explotados todavía. La Biblia comienza a resaltar o a recalcar el hecho de que ya era de noche. Por eso, ante este incidente que estamos viendo, y ahí se lo pongo a usted en pantalla para que se dé cuenta, le quiero reafirmar a usted este pensamiento o esta declaración. La autoridad no se mide específicamente contra los espíritus malignos. Si a los que echaron fuera demonios Jesús les dice, hacedores de maldad, y que no los conoce, eso quiere decir que el principio más básico de tener autoridad es echar fuera demonios. Y si usted nunca ha echado uno, quiero decirle que por más que usted diga cosas del diablo, el diablo dice, tú no representas nada para mí. Porque el nivel básico es expulsarlos. Por eso le digo, la autoridad no se mide contra los espíritus malignos, sino en cómo puede enfrentar adecuadamente las adversidades o necesidades y de cuando usted aprende a tener dominio propio. Porque ahí no se mide meramente cómo habla, sino que se mide lo que usted hace. Si hay coherencia entre lo que hablas y lo que haces. Si hay coherencia entre lo que dices y lo que crees. Este incidente se va a poner bueno ahora. Jesús los sube a la barca. Ellos están explotados. Y tienen que remar aproximadamente entre 12 a 16 kilómetros. Uno dice, eso no es nada. Sí. Eso no es nada cuando no hay un motor. Eso no es nada cuando lo único que hay es un remo. Eso no es nada cuando lo único que hay es una vela. Eso no es nada cuando no hay ni luz eléctrica. Y ya ustedes saben que por ahí nosotros hemos escuchado que hay un tipo de estrés que se le llama estrés postraumático. ¿Y qué es un estrés postraumático? Una reacción que tiene la persona ante un incidente lamentable, difícil, que le hace revivir la situación una y otra vez sin estar sucediendo absolutamente nada. Este es el mismo mar, el mismo lago donde ellos tuvieron una pequeña tormenta. Pero escuche bien, la Biblia dice que Jesús los obligó a entrar a la barca. Dígale a la persona que está a su lado, no es si quieres. Otra vez, quiero que se lo diga con un poquito más de entusiasmo. Quiero que le digan, no es si quieres, es que Él te pone en el barco. Miente, ¿me permite humanizar a los apóstoles? Es que yo me imagino por un momento, otra vez aquí. Tú sabes lo que nos pasó la otra vez, ¿verdad? Casi nos ahogamos y Jesús se durmió. Pero vamos a leer, porque yo no quiero darle un chisme, yo le quiero contar a usted la verdad, tal cual pasó. Por eso, antes de darle la historia, le voy a compartir entonces el primer principio. Y el primer principio que comparto con ustedes es el siguiente. Aquel que no puede echar fuera a los demonios no tiene voz en el mundo espiritual. Repito, aquel que no puede echar fuera a los demonios no tiene voz en el mundo espiritual. Recuerde que le dije hace un momento que Jesús cada vez que sana a alguien nos está enseñando que algo. El hombre estaba totalmente ¿qué? Mudo. Jesús lo libera, comienza ¿qué? A hablar. Los fariseos comienzan a cuestionar la autoridad ¿de quién? De Jesús. Y Jesús les dice a ellos, en otras palabras, esto. ¿Por qué se quejan de que la gente es libre? ¿Por qué se quejan de que el servicio se pone bueno? ¿Por qué se quejan de que el servicio se extiende? Porque Dios se mueve.
Eso es una evidencia de que usted tiene una voz. ¿En qué? En el mundo espiritual. Por eso, escuche bien. Aquel que no puede echar fuera demonios no tiene voz en el mundo espiritual. O sea, somos considerados literalmente como ¿qué? Como mudos en el mundo espiritual. No es que no puede hacer nada, es que tus palabras no tienen peso en el mundo espiritual. Tus acciones pueden tener una recompensa, pero tus palabras no producen un resultado. Ante esto, vea lo que le pongo ahí. La autoridad que usted va a tener será perfeccionada en la medida en que a nosotros nos se han quitado los velos de ¿qué? De ignorancia. La Biblia dice, y ya mismo lo vamos a ver al final, que luego de este incidente, a ellos no les ocupa entender, sino por qué se multiplicó el pan. Porque eso les trabajó. Porque ellos sabían que los responsables de que la multitud comiese eran ellos, no el muchacho. Hay gente que tiene mucha autoridad, pero a la hora de responder no saben responder. Así que si te glorías porque el diablo se sujeta en tu nombre, Jesús te dice, no te gloríes de eso. Gloríate de que te puedes dominar a ti mismo. Gloríate de que tienes control de tus pensamientos. Gloríate de que tienes control de tus actitudes. Esa es la expresión genuina de un hombre o de una mujer que tiene autoridad. Por eso su autoridad será perfeccionada en la medida en que sean quitados esos velos de ¿qué? De ignorancia. ¿Dónde están esos velos? Esos velos están en su mente. Mire lo que dice el libro de Mateo capítulo 14, versículo 22 al versículo 33. Como le dije, vamos a leer tal cual. No me voy a inventar la historia. Dice la Biblia que inmediatamente le dio órdenes precisas a sus discípulos para que subieran ¿a qué? A la barca. Dígale a la persona que está a su lado, fueron órdenes. O sea, si le dio órdenes, eso quiere decir que Jesús les dio otra ¿qué? Instrucción. Te subes a la barca y me esperas. ¿A dónde? Mi gente, yo nunca he escuchado a alguien, y no porque yo sea el único, quizás con toda probabilidad alguien más ha pensado en esto. Pero si Jesús me vuelve a decir lo mismo, lo menos que a mí me va a pasar es que el corazón se me va a acelerar. Porque si Jesús me está diciendo, te espero allá, o espérame allá, pasa al otro lado, quédate en la barca, lo menos que a mí me va a pasar por la mente, viene otra tormenta. No tengo opción. No tengo otra forma. Jesús me acaba de dar una. Mateo 10, 8. A estos 12 les dio instrucciones diciendo, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera ¿qué? Demonios. Acaba de hacer exactamente lo mismo, porque ahora Jesús les va a demostrar a ellos que hay una mayor autoridad que tener autoridad sobre el diablo. A nosotros los cristianos nos gusta gloriarnos de que tenemos autoridad sobre el diablo. Y Jesús dice, no te gloríes por eso. Eso significa que yo tengo poder. Cuando tú tienes dominio sobre ti mismo, eso significa que todos te van a temer. De hecho, Salomón dijo algo que a mí me encanta. Y Salomón dijo, no, te lo voy a parafrasear, no te asombres de la gente famosa y de la gente reconocida y de la gente que tiene mucho poder. Asómbrate de aquel que tiene dominio de sí mismo. Porque él dijo, es más fuerte el que se controla a sí mismo que el que controla toda una ciudad. Porque el controlar una ciudad no dice nada de ti, solamente dice la gestión que estás realizando. Pero el que tengas dominio sobre ti, eso sí dice qué está pasando dentro de ti. Vamos a leer otra vez. Inmediatamente le dio órdenes precisas a sus discípulos para que subieran a la barca y se le adelantaran a la orilla opuesta. Dios mío, señores, ¿qué? Mi gente, perdón, aquí tengo que volver a insistir en esto. Yo me enfermé y todavía de vez en cuando tengo unos rezagos, ¿verdad?
de esas malas experiencias que en momentos dados pasan, porque la mente nos traiciona. Pero qué bueno, porque eso solamente a mí me pasa. A ustedes nunca les ha pasado eso. Ustedes no han pasado por una situación mala que repentinamente cuando tú sientes que te vas a volver a exponer a algo parecido a eso, el corazón se te quiere salir por la boca. Así que Jesús le dice, váyanse por ahí. Ya está atardeciendo, va a oscurecer. Y le dice, váyanse. Y luego de despedir las multitudes, Jesús no se subió a una barca. Jesús se fue al monte a orar en privado. Y caído el sol, o sea, yo quiero que usted vea la imagen. Jesús, la posición que está asumiendo para orar, escándalo para los religiosos, no es de rodillas. Jesús se sienta. Esta es la oración que se hace sentado. ¿Y por qué esta es la oración que se hace sentado? Porque es la oración para esperar una respuesta. Gracias por su gran entusiasmo. Muchas gracias. Sé que todavía está aquí. Sé que todavía está aquí. Así que Jesús se sienta y comenzó a orar. Son aproximadamente 6:30 de la tarde, 7 de la noche. Y Jesús está solo. Así que si Jesús está en el monte arriba, eso quiere decir que está viendo lo que está pasando allá abajo. Está cerca la Pascua, dato interesante. Lo cual quiere decir que la luna tenía que estar muy brillante. Aunque no hay luz eléctrica, hay luz natural. Así que Jesús más o menos podía ver qué estaba pasando por allí. Y Jesús sube al monte a orar en privado y caído el sol estaba allí completamente solo. Y la barca ya se había alejado al interior del lago varios kilómetros. Los estudiosos dicen que aproximadamente ya iban 8 kilómetros. Eran, le dije a ustedes, entre 12 a 16 kilómetros. Así que ellos estaban ahí, mire, rema que te rema. Y estaban distantes de tierra, pero el problema era que las olas se estaban metiendo otra vez en la barca. Vamos a imaginarnos esta conversación entre Pedro, Juan, Santiago. Cristianizada en este tiempo, por supuesto. Señor, reprenda al diablo. Mira, después que fuimos para allá y echamos fuera demonios, mira lo que nos está pasando otra vez. Nos vamos a ahogar. ¿Qué rayos está pasando? Y entonces lo peor de todo es que este viento no sopla para acá, sopla para el otro lado. La Biblia dice que la embarcación estaba siendo zarandeada por las imprevistas olas o por el viento contrario que estaba soplando. Marcos lo dice de esta manera. Y alcanzando a ver, o sea, Jesús está viéndolo todo. Jesús está desde el monte arriba. Alcanza a ver cómo se fatigaban remando porque el viento les era Oye, escucha esto. El viaje duraba aproximadamente 2 horas y media a 3 horas. Ya son las 3 de la mañana y todavía ellos están remando. Yo sé que esto para usted no significa mucho porque usted no ha estado en una posición como esa. Pero preguntarle a ellos, tú sabes que algo que te tome 2 horas y media, todavía son las 3 de la mañana y todavía estamos remando y no sabemos si nos morimos o vivimos. Y tú sabes que es lo peor de todo, Santiago, que Jesús me obligó a estar aquí. Ya era la 4ª vigilia de la noche, 3 de la mañana. Y Jesús les quiere sorprender con un detalle. Porque este Jesús tiene una ocurrencia tremenda. Le da con ponerse brillante, lleno de esplendor, y comenzar a caminar en medio de una tormenta, porque la Biblia dice que él lo único que quería era
adelantársele para cuando llegaran al otro lado dijera: aquí estoy. ¿Tú te crees que a ti te daría gozo? ¿Para qué rayos tú me mandaste para acá? Y vuelvo, insisto, esto solamente me pasa a mí. Yo sé que a ustedes no les pasa esto. Cuando usted sigue una instrucción de Dios y tú ves que todo sale peor, hasta reniega y dice: pero ¿para qué rayos sirve mi obediencia a Dios? ¿Para qué rayos sirve esto? Pero lo mejor de todo esto es que Jesús hace esto con toda la intención para demostrarle algo a ellos que ya ellos sabían. Jesús va caminando no hacia el otro lado, sino que Jesús va caminando hacia ellos. ¿Y por qué va caminando hacia ellos? Porque les va a recordar la enseñanza de que ellos dijeron: sí, Señor, entendemos. Un momento. Jesús ha orado aproximadamente 9 horas. Y a Jesús le interrumpe su oración el grito de aquellos que han seguido una. Yo esperaba que usted por lo menos iba a reaccionar un poquito más, pero lo voy a decir otra vez. Mi gente, al cielo no le mueve tu lástima, tu pena ni tu dolor. Al cielo lo que le mueve es que aún con todas tus debilidades, aún con todas tus flaquezas, aún con toda nuestra ignorancia de todos los procesos y las cosas, por lo menos está siguiendo la instrucción. Porque seguir la instrucción garantiza que Dios siempre estará ahí presente. Vamos, con un poquito más de ánimo, con un poquito más de entusiasmo. Ay, la cuarta vigilia, pastor, qué lindo. A las 3 de la mañana, mojado, ensopado, se apagó. La linternita que tenían, el fueguito que tenían, se apagó porque el viento era contrario. Nosotros estamos remando para allá y vamos para atrás. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Para atrás. Pero te mandaron a ir. 3 de la mañana. Quiero ver esa expresión que le subrayé ahí. El viento era contrario. Qué lindo. Es que el viento soplaba al revés, pastor. Lo que pasa es que nosotros no entendemos lo que hay detrás de esta expresión. El viento, ruá. Los espíritus. Contrario. Original, adversario, Satán. Escucha bien. Lo que estaba provocando aquella tormenta eran espíritus que lo que estaban buscando era ahogar la autoridad de ellos. Ellos gritaban y nada pasaba. Ellos estaban asustados y nada pasaba. Pero es importante señalar el hecho de las 3 de la mañana. A esa hora en particular, porque Jesús no llegó ni a la 1, ni a las 2, ni a las 10, ni a las 9 de la noche. Llegó a las 3 y llegó caminando por encima de las aguas. En medio de la tormenta, allí iba ¿quién? Jesús, ¿qué? Caminando. Ahora visualicemos esto. ¿Por qué 3 de la mañana? Ya yo les he enseñado a ustedes que las 3 de la mañana, según la creencia judía y la creencia bíblica, es la hora perfecta en la cual Dios comienza a responder oraciones. Primero, ¿qué pasó a las 3 de la mañana? La Pascua. Aquella gente fue liberada. ¿Qué pasó a las 3 de la mañana? El Mar Rojo se dividió. ¿Qué pasó a las 3 de la mañana? Habían tantos sucesos asociados y relacionados a esa hora de las 3 de la mañana que hay una creencia al día de hoy que ellos dicen que cada vez que es las 3 de la mañana en cualquier parte del mundo hay una activación angelical a favor de ese territorio. Lo cual quiere decir, ¿verdad? Hay diferentes horarios a nivel mundial y cada vez que se dan las 3 de la mañana
el cielo está mirando hacia la tierra para dar ¿qué? Respuestas específicas. ¿Y por qué dar una respuesta? Porque es el momento propicio en que los ángeles van a responder a aquello no que oraste, sino a aquello que hiciste por lo que oraste. Así que no es meramente orar a las 3 de la mañana, porque ahí es cuando está el fuego, porque ahí es cuando no sé qué cosa. Es que a las 3 de la mañana Dios está más cerca. Para los que no saben, el momento en que Jacob lucha con el ángel fue a las 3 de la mañana. Hay un montón de sucesos que pudiera yo seguir mencionando aquí, que acontecieron en la cuarta vigilia. Lo cual quiere decir que aquella gente estaba en una adversidad, en un problema, siguiendo una instrucción, pero estaban en el tiempo perfecto de Dios para que Dios pudiese intervenir a favor de la situación que ellos estaban viviendo. Dígale a la persona que está a su lado, van a llegar las 3 de la mañana en tu vida. Dígaselo. Vamos, pero quiero que se lo diga a otro con un poquito más de ánimo. Dígale, van a llegar las 3 de la mañana en tu vida. ¿Y por qué a las 3 de la mañana? Según dicen los expertos, es el momento cuando más oscura está la noche. Así que Dios dice, cuando más oscuro está, ahí estoy. Si no está lo suficientemente oscuro, no estaré. Porque cuando no estoy, se supone que tu autoridad te sostenga. Aleluya. Hermano, esto es fuerte. Esto es fuerte. O sea, eso es lo que estaba buscando, era decirle a ellos que ellos lo sabían ya. Si tú tuviste autoridad sobre el endemoniado, tuviste autoridad sobre el leproso, resucitaste al muerto, ¿por qué no haces lo mismo que yo hice la otra vez y le hablas a qué? Al viento. Pero es lo mismo. Nosotros siempre tenemos la idea de luchar contra el diablo, lucha contra el diablo, porque es que eso es lo que le encanta a los predicadores de este tiempo. Todo es el diablo. Sí, yo digo lo mismo. Si nos quitan el diablo a nosotros de nuestros mensajes, ¿qué predicamos? ¿Qué es lo que vamos a predicar? Porque todo el tiempo, mira, a mí me asusta. Los predicadores reconocidos, sus posts tienen que tener la palabra diablo. Porque si no tienen la palabra diablo, no hay nada. Pero quiero decirte que cuando saca al diablo es cuando se comienza a ver lo que nunca se ha visto. Esa es la ventaja. Entonces, visualiza lo que está sucediendo a las 3 de la mañana. Tú estás remando, te estás ahogando, tienes que estar explotado. Mi gente lleva 9 horas intentando remar. ¿Cómo tienes que estar? Enchumbado, esbaratado, de una pela. Acuérdense que vinimos de un congreso apostólico y profético. Dios acaba de hacer milagros, señales y prodigios. Y ahora repentinamente acaba de suceder esto. Entonces, hagámonos esta pregunta. ¿Cómo reaccionamos ante la realidad de una respuesta divina? Porque nosotros le llamamos tormenta, pero Dios le llama oportunidad para responder. Nosotros lo hemos visto como el momento en que se acaba todo y Dios dice, el momento perfecto para sorprenderte. ¿Cómo es nuestra respuesta? ¿Cómo es nuestra reacción ante eso? Por eso pregunto una vez más, ¿cómo reaccionas ante la realidad de una respuesta divina? Escucha esto, que nos ha pasado a todos nosotros. Por lo menos a mí, yo sé que me ha pasado muchas veces. Que usted le ha pedido algo a Dios, que usted le ha orado a Dios, y cuando Dios te responde, pregunta si fue el diablo. Qué bueno, yo sé que ustedes son santos, ustedes tienen una aureola encima de sus cabezas que a ustedes nunca les ha pasado a eso. Pero lo voy a decir otra vez, tú le pediste a Dios, tú le ayunaste a Dios, y cuando tienes la respuesta, pregunta si es el diablo. Pero es que el diablo no te puede conceder nada que hay en tu corazón.
le pedí a Dios, le oré a Dios. Y ahora repentinamente, cuando Él aparece, lo más probable es que aquella gente oraron en lengua antes de tiempo. Porque todavía el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. Oye, pero ponte a pensar por un momento. 9 horas rema que te rema y no llegamos. Y ahora, repentinamente, estamos en la tormenta, vemos una luz entre medio de todo esto. ¿Y qué rayos es esto? Pero aquí viene lo bueno. Lo importante es que aunque tengas miedo, estés gritando, tú estás siguiendo una instrucción. Pero mírame. Asegúrate de que estás siguiendo la instrucción. No que estás haciendo lo que a ti te parece, lo que tú crees. Asegúrate de que tú estás siguiendo la instrucción. Porque seguir la instrucción o las instrucciones siempre será el seguro para protegerte ante las debilidades o adversidades que usted enfrente. Mira, a Dios no le va a molestar tu debilidad. Él mismo te dice, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Lo que yo quiero es que tú estés siguiendo la instrucción. Por eso sigue la instrucción. Esa instrucción misma te va a proteger. Parece que me muero, pero no te vas a morir. Parece que se va a acabar, pero no se va a acabar. Observemos. Y cuando los discípulos le vieron caminando sobre la agua, se espantaron diciendo, ¡un fantasma! Y la Biblia dice que fue tanto el miedo. Ellos no tenían miedo a morir. Oído. Ellos no tenían miedo a morir. Ellos tenían miedo a encontrarse con la respuesta de aquello que estaban pidiendo o esperando. Lo mismo que nos pasó hace un ratito en este mover del Espíritu Santo. Porque usted puede tener todo el ruido que tenga y si no tiene la respuesta acertada, no va a pasar absolutamente nada. Porque muchas veces nosotros estamos esperando de que Dios haga algo. Y cuando Dios te dice, ahora es, por ahí voy, estoy aquí. ¿Cómo reacciona? Con susto. Vea bien, a ellos no les ocupa el hecho de morir. A ellos les ocupa el hecho de encontrarse con la respuesta que ellos han estado esperando. Por eso, mi hermano, hoy yo sigo creyendo. Creo que esta palabra vino acertada para el día de hoy. Yo sigo creyendo. Este es un día de respuesta para tu vida. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿cómo voy a responder ante la respuesta que el cielo me está dando? ¿Por qué? Porque me voy a ocupar de estar siguiendo la instrucción. Me dijeron que gritara, voy a gritar. Me dijeron que levantara las manos, voy a levantar las manos. Me dijeron que alabara, voy a alabar. Tú asegúrate de seguir la instrucción. El viento puede estar haciendo ruido. Las cosas pueden ser contrarias a lo que tú crees que estás viviendo en este momento, pero quiero decirte que esa misma instrucción te va a proteger. Piensa, Dios mío, Señor. Mira, Señor, perdona a todos los predicadores que han predicado en contra de Pedro. Perdónalos, Señor. Perdónalos, porque no saben lo que dijeron. Tú estás en un carro y el carro, alguien le pasa por el lado y te asusta y grita. Y si eres parte de mi familia, en mi familia hay unos cuantos gritones. Alguien grita, ¡mamá! Y todos nos desesperamos. Porque como que el grito, como que en lugar de moverte a hacer algo bueno, tú te desesperas, como que, ¿pero por qué tú gritas? La ola está metiéndose a la barca. Lo mínimo hay uno sacando agua. Porque yo no me muero. Los otros están mirando y repentinamente es más el susto, no por la tormenta,
sino por el fantasma. Y el fantasma es Jesús. Y repentinamente, no sé cómo habló Jesús, honestamente, porque si es una tormenta, la posibilidad de escuchar muy baja. Y Jesús les dice a ellos, tengan confianza, soy yo. Ay, Dios mío, Señor. Mira lo que Jesús acaba de hacer. Se les aparece. Es que yo me imagino a Jesús. Bien. Y después le dice, soy yo. No tengan miedo. Es Jesús, pero te va a dar coraje igual. Y entonces Pedro dice, Señor, acuérdate que probar que no es un fantasma. Pero es que es en serio, había una creencia popular de que los espíritus se movían en la noche con el viento. Y Jesús aparece con la creencia popular para romper la creencia popular. Porque lo que te va a aparecer no es un fantasma, lo que te va a aparecer es Jesús en medio de la noche. Vamos, toca a alguien y dígale, hoy se rompe la creencia popular en tu vida, vamos. Dígale, porque va a aparecer Jesús en escena. Entonces Pedro le dice, la gente critica mucho a Pedro, pero yo me identifico muchísimo con él. Porque yo sé que ustedes son pacíficos, esta gente es pacifista. Pero nosotros los criminales, nosotros los malos, nosotros los pecadores, le hubiésemos dicho a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo camine por encima de las aguas y vaya a ti. Oye, la prueba que le dio Pedro a Jesús fue tremenda. O sea, Pedro quería estar seguro. Yo creo que ya no están apareciendo hasta los muertos, nos vamos a morir. O sea, ponte a pensar, esa es la idea. Nos están apareciendo los muertos, ya nos vamos a morir. Ya estamos entrando en el túnel. Nos morimos. Y Pedro le dice, por favor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y entonces Jesús le responde, ven. No, mi gente, la barca se está moviendo. Y repentinamente Pedro pone, no me hundí. Pone el otro pie y comienza a caminar. Es que yo me lo imagino mirando a los apóstoles. Y bajando de la barca, Pedro mismo anduvo sobre las aguas caminando hacia donde estaba Jesús. Y esto me enseña algo. Tú puedes hacer lo mismo que hace Jesús, pero para estar de pie donde está Jesús, tienes que ser como Jesús. Tienes que dejar de ser como eres tú. A veces a nosotros nos asombra el que Dios nos use, pero perdemos eso rápidamente. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos el carácter para sostener lo que estamos viviendo en ese momento. Así que va caminando la tormenta, todo está ahí. ¿Tú te imaginas? Es que tú te imaginas eso. O sea, el susto era porque nos morimos. Ahora aparece Jesús caminando por encima de las aguas. Y no solamente eso, tiene brillito. Y brilla. Y no solamente eso, ahora Pedro también está caminando. No es que camines por encima de las aguas, es que te quedes caminando por encima de ellas. Pero al desviar la vista hacia el viento contrario, ¿qué dice la palabra de Dios? Que tuvo miedo y comenzó a hundirse, gritando desesperadamente, Señor, sálvame. Y tú sabes qué es lo más que me gusta de todo esto, que a diferencia de nuestros predicadores, Jesús no regañó a Pedro. A Jesús no le molesta que tú tengas miedo. A Jesús no le molesta que le andes diciendo a otros que te mueres. A Jesús no le molesta eso.
A él lo único que le puede molestar es que te haya dado una instrucción y no la haya seguido. Porque aunque sientes que te mueres, está en la instrucción. Porque aunque sientes que se acaba todo, está en la instrucción. Porque aunque sientes que puede ser el final, tú estás en la instrucción que te dio tu maestro. Comenzó a gritar, Señor, sálvame. ¿Cómo era que cantaba? Ese corito que decía, sálvame maestro, sálvame que perezco. Sálvame maestro. ¿Cómo empezaba ese corito? Sí. Iba Jesús caminando sobre las aguas del mar. Iba Jesús caminando sobre las aguas del mar. Pedro le dijo voy, Jesús le dijo ven. Pedro le dijo voy, Jesús le dijo ven. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó. Ahora vemos a Pedro cuando clamaba al Señor. Ahora vemos a Pedro cuando clamaba al Señor. Sálvame maestro, sálvame que perezco. Sálvame maestro, sálvame que perezco. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Hermoso, pero hermoso, hermoso, hermoso el coro. ¿Cómo estaban ellos? Miedo, gritando, con terror, dice el slide anterior, desesperado. Por eso insisto, la mayor autoridad que puede tener el hombre no es contra los espíritus malignos, sino señorearse de sí mismo y saber cómo reaccionar o responder ante ¿qué? Ante las adversidades. Lo que dice cuánta autoridad usted tiene no es lo que gritas, es cómo reacciona. Es lo que haces, es cómo te conduces. Yo creo que nuestras iglesias deben de definir el concepto de autoridad, redefinirlo. Porque a mí me impresiona el que grita mucho, habla con demonios y le hace la llave 4 a la persona en el piso. ¡Wow! ¡Qué autoridad! Y Jesús no le impresiona eso. A Jesús le impresiona a la gente que ante la adversidad, aunque tienen miedo, aunque tienen terror, aunque sienten que se van a morir, saben que a las 3 de la mañana. De hecho, quiero decirle a ustedes, por si no lo sabían, Jesús resucitó a las 3. A la cuarta vigilia. ¿Por qué? Porque a esa hora era que se ofrecía, entre ese periodo entre 3 a 5 de la mañana, se ofrecía el sacrificio de la primicia. No podía ser antes, no podía ser después. Escucha bien, a las 3 de la mañana Dios te va a dar lo primero. A las 3 de la mañana Dios te va a dar lo mejor. A las 3 de la mañana te va a dar la respuesta. A las 3 de la mañana, mírame, con todo y miedo, con todo y terror te va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque estás siguiendo la instrucción. Así que no te sorprendas por todos los demonios que echa la persona afuera. Eso no dice nada de él o de ella. Eso solo dice lo que Dios hace. Ahora, que la persona sea amable, que la persona sea respetuosa, que la persona tenga dominio propio, eso sí dice quién es esa persona. ¿Por qué? Porque ese es su fruto. No te gloríes de la unción no es tuya, la unción es del Señor. De lo cual te debes gloriar tú es del fruto que tú estás dando. Por eso Jesús dijo, en esto he glorificado a mi Padre, en que ustedes lleven ¿qué? Mucho ¿qué? Fruto. ¿Cuál fue el problema de Pedro? No fue su incredulidad. Y ahí me lo vamos a leer. Porque siempre nos han dicho, el problema de Pedro fue que dudó. Eso no fue el problema de Pedro. ¿Tú sabes cuál fue el problema de Pedro?
cuando dejó de mirar lo que tenía que mirar, como muchas veces nos pasa a nosotros. El servicio está bien bueno y tú estás mirando a ver quién recibe y quién no recibe, pero ¿qué te importa eso a ti, mi hermano? No, pastor, es que yo tengo que ocuparme del hermano que está a mi lado. Si tú tienes que ocuparte del hermano que está a tu lado cuando te ocupes de ti. Cuando usted está en un avión, las asistentes de vuelo o los asistentes de vuelo le dicen, usted no le puede poner la mascarilla a otro, póngase primero la mascarilla y después le asista a los demás. Tienes que atenderte a ti mismo. Estoy mirando a ver quién recibe, porque entonces ¿a qué recibe? Si la que está atrás recibe y esa es la que se espeluza toda, el servicio está bien bueno. Ahora sí que ahora voy yo. Entonces, el problema es que dejamos de atender lo que Dios está haciendo. Y eso es el verdadero fracaso. ¿Sabes por qué? Porque eso realmente es dudar. ¿Qué Dios te dice? Hoy es un día de respuesta. Hoy estás a punto de ver algo. Y tú estás aquí. Pero si es que eso supieras que esto, eso, apartar la mirada de lo que te están diciendo. Pero es que si tú supieras que lo que me han dicho a mí es otra cosa. Aparta tu mirada de eso y ponte a escuchar lo que el Señor te está diciendo. ¿Cuál fue la instrucción? Hazlo, pues hazlo. Brinca, pues brinca. Corre, pues corre. Mantente en la instrucción, porque lo mejor de todo es que tú puedes fracasar y en el peor de los escenarios, fracasar y verte mal, a punto de morir, pero por tu obediencia. Tú vas a hacer que Dios deje de hacer lo que está haciendo para atenderte a ti. ¡Wow! ¡Qué entusiasmo! Mira esto. Mira qué importante eres para Jesús. Interrumpió su tiempo de estar con el Padre para atenderte a ti. Porque lo estaba viendo desde allá arriba, que estaban como fatigados. Nunca he ido a esa región en Israel, pero espero un día de esto para saber de cómo era que se veía eso, porque imagínense. Hay que atender aquello que Dios nos está hablando a nosotros. Y no había terminado de gritar, para que tú veas. Así que se fastidiaron todos los predicadores que han criticado al pobre Pedro. No había terminado de gritar cuando Jesús, es que de verdad, es que me encanta Jesús. Porque Jesús no está buscando discípulos perfectos. Jesús está buscando discípulos que estén disponibles a obedecer, a seguir la instrucción. No había terminado de gritar cuando Jesús extendió su mano y lo mantuvo de pie sobre las aguas. Qué cosa más brutal. Él no fue el predicador que te dijo, ¿por qué dudaste? ¡Estás chaval! ¡Te ahoga! Los predicadores ahora te ven así, te hunde por poca fe. Pero lo más que me gusta es que Jesús lo levanta y lo único que le dice a él: tranquilo. Y cuando están en la embarcación, o antes de la embarcación, dice ahí, lo único que le dice a él es que esto tiene que ser alentador. Tranquilo, Pedro. Lo único que te faltó fue fe. Y le hace esta declaración. Por eso es que no lo veo como un regaño. Esto es un proceso de restauración. Y le hace esta declaración. ¿De qué vale dudar? Y cuando ambos subieron a la barca, cuando Jesús está en la barca, ¿qué dice la palabra del Señor? Que ambos subieron a la barca y ¿qué pasó con la tempestad? Se calmó. ¿Qué hizo Jesús? ¿Reprendió al viento? Esta vez es diferente. Jesús no dijo nada, Jesús no habló nada, porque Jesús les quiere demostrar a ellos que cuando tú tienes control de ti mismo, cuando tú tienes dominio de ti mismo, tú vas a llegar al lugar y la tempestad se va a calmar.
¿Tú sabes qué es lo mejor de todo? Que Jesús va a estar contigo, que va a estar ahí. Marcos dice, y no podían concebir. Analiza esto. Yo acabo de estar a punto de morir. Acabo de ver a Jesús haciendo algo que en mi vida pensé yo ver a una persona hacer. ¿Y sabes lo que estaban pensando ellos? Y no podían concebir cómo se multiplicaron los panes. Pues todavía, dice la palabra del Señor, había un velo que cubría el corazón. Vamos a pensar, nosotros hablamos y decimos lo siguiente, sentido común. ¿Tú no crees que yo pensaría en mí? No. Porque fue como te dije hace un rato. Muchas veces Dios está a punto de sorprenderte para darte una respuesta y tú estás pensando cómo Dios va a bendecir a otro. Y Dios dice, pero si el asunto es contigo, porque el que está obedeciendo eres tú, entonces ponte tú. La bendición es para ti. Es como les he dicho muchas veces, Dios no anda buscando a los mejores, Dios anda buscando a la gente que está disponible. Date cuenta, escúchame bien, y con esto voy a culminar y una expresión más. ¿A quién Dios respalda? Dios no respalda al más elocuente, Dios no respalda al más sabiondo, Dios respalda al obediente. Dios respalda al que sigue. Ahora, si ese obediente elocuente, su elocuencia será potenciada. Si ese obediente es un ignorante, su ignorancia dejará de ser ignorancia para convertirse en en un sabio. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo es literalmente poniéndonos en la disposición de lo que Dios está haciendo. Otra vez dígale a la persona que está a su lado, hoy es tu día de respuesta. Mírate cómo lo dice. Estás tan convencido de que hoy es el día de respuesta. Hoy es tu día de respuesta. Mira, tú sabes, gracias por decir lo que le iba a decir. Estamos en la misma línea. No dije mañana, no dije la semana que viene. Lo que escuchamos de Dios hace un rato es que es. La pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar a lo que Dios está haciendo? Escucha esto. Oído, tú puedes tener autoridad contra el diablo y tener velos de ignorancia. Pero es imposible que tengas dominio sobre ti mismo y en ti hayan velos de ignorancia. Porque lo que te desata en tu autoridad no es el conocimiento que usted anda presumiendo por ahí, es lo que usted puede lograr hacer. Por eso, enfócate en eso que sabe hacer. Enfócate en eso. ¿Y qué es lo que sé hacer? Bueno, si no sabes, aprende. Y si no has aprendido, enfócate. Y si no te has podido enfocar, atiéndeme. Aprende a seguir. Eso no lo dicen muy entusiasmado. Otra vez, aprende a seguir. Por eso, sea Josué, sea Pedro, sea Andrés, sea Lucía, sea María, sea quien sea, está en un fluir de Dios y te está diciendo lo que ve y lo que recibe. Responde a eso. No es sorpresa que Dios esté en un lugar para hacer algo y solo uno reciba. A ti no te tiene que ocupar cuántos reciben, a ti tiene que ocupar que el que reciba seas tú. Pastor, pero es que eso son egoístas. Es que eso no es egoísmo. Eso es saber responder a lo que Dios está hablando. Hay gente que no le va a interesar. Hay gente que cuando único responde es cuando están posicionados. Si no estoy posicionado, no hago nada. No, yo tengo que responder posicionado o no posicionado. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está a punto de hacer algo. Pastor, pero es que tú me estás hablando a mí una serie que se titula Aprendiendo con Jesús a liberar. ¿Y dónde está la liberación aquí? En todo. Porque ¿de qué vale echar fuera al diablo si no lo puedes sacar de ti? No es que estoy echándole la culpa al diablo.
Ni soy el protector del diablo, ni el defensor, ni el abogado del diablo tampoco. Pero esto se trata de que usted y yo tenemos una responsabilidad y Dios lo único que está esperando de nosotros. Fíjate que Jesús no recriminó a Pedro. Pedro, qué mal. A la verdad que no sirves como discípulo. Ten confianza. Lo único que pasó fue que dudaste. Este es mi último principio. La fuerza de tu autoridad no está en cuántos demonios puedes ¿qué? Expulsar, sino en cuánto te puedes dominar a ti mismo para hacerte bien a ti y a los demás. ¿Cómo se produjo el milagro de los 5,000? ¿Por la respuesta de quién? Del muchacho. Alguien que se supo dominar a sí mismo. No había echado fuera demonios. Y con esto no quiero que ahora vengas tú a jactarte. No, yo tengo dominio sobre mí aunque no he echado fuera demonios. Mira, tranquilízate. Porque es imposible que una persona ejerza dominio sobre sí mismo y no tenga autoridad sobre ¿qué? Sobre el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo detesta eso. Por eso, aquellos que me preguntaron, que fueron muchos, pastor, ¿qué pasa cuando viene un demonio y viene a recordarme a mí mis errores, mis fracasos? Antes de hacer una liberación, usted cúbrase con la sangre del Señor. Señor, me amparo en tus promesas, me amparo en lo que tú has dicho. Y no habrá acusación y no habrá señalamiento que pueda tener poder o autoridad sobre tu vida. Escucha bien, ¿cómo era todo esto? Para que nosotros podamos dominar a nosotros mismos, para hacernos bien a nosotros y hacerle bien ¿a quién? A los demás. Esta fue la razón por la cual Jesús, escucha bien, por la cual Jesús libera a este muchacho endemoniado que estaba mudo. Pregunta, ¿se quejaron? ¿La tempestad se calmó? Pregunta, ¿tuvieron miedo? ¿La tempestad se calmó? Pregunta, ¿estaban aterrorizados? ¿La tempestad se calmó? No. ¿Habían echado fuera demonios? Sí, ¿con la autoridad de quién? De Jesús. Y como no tenían la suya propia, en el momento en que les tocaba responder, no sabían cómo responder adecuadamente. Por eso, si hay algo que debo de insistir en que cada uno de nosotros debemos de seguir trabajando, es sigue la instrucción. ¿Qué fue lo que te dijeron? A las 10:22, a las 10:22. ¿Qué fue lo que te dijeron? Con el pelo parado, con el pelo parado. ¿Qué fue lo que te dijeron? Con la camisa roja, con la camisa roja. ¿Qué fue lo que te dijeron? Con los gavetes, cordones, agujetas sueltos. Hazlo así. Sigue la instrucción, porque lo maravilloso de todo esto es que te puedes equivocar en la instrucción y la misma instrucción te va a proteger. Pues entonces, si esto es así, lamento decirle a los predicadores que a Jesús no le escandalizan tus errores, ni le escandaliza tu falta de fe, ni le escandaliza tu miedo, ni le escandaliza nada de eso. ¿Sabes lo que le escandaliza a él? Que no quiera seguir ¿qué? Instrucción. Eso sí le escandaliza. Por eso nosotros hoy tomamos la determinación de ¿qué? De que si hoy Dios hace un rato nos está hablando, que es un día de respuesta, asegúrate que en el día de hoy reciba la respuesta. Pero ¿sabes por qué vas a recibir la respuesta? No porque te lo dijo alguien, sino porque cuando Dios te habló, tenías dos opciones. O te quedabas gritando en la barca o salías de la barca y caminabas por encima de las aguas. Y hoy no me voy a quedar gritando, ni quejándome, ni llorando, ni lamentándome, pensando que me muero. Hoy me bajo de la barca y me voy a caminar con Jesús por encima. De las aguas. Dele ese fuerte aplauso al Señor, dándole toda la gloria y toda la honra a Él.